Vamos en este momento a iniciar nuestra entrevista con nuestro primer invitado el día de hoy, Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia, quien ya nos acompaña. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros en Primera Impresión esta mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay varios temas que ya los habíamos planteado para tratarlos con usted y por supuesto que son de interés de la ciudadanía. El primero, bueno, prácticamente ya transcurren 3 días desde que se adoptó la solicitud de visa humanitaria para los ciudadanos venezolanos que llegan a nuestro país. ¿Cuáles son los reportes de información que ustedes tienen hasta el momento? Pues nosotros hemos visto imágenes de aglomeraciones, de algunas protestas también de parte de ciudadanos venezolanos y de la presencia de las Fuerzas Armadas en pasos irregulares que se abren también frente a la regulación. El presidente de la República fue siempre claro: el Ecuador abre los brazos a todos los hermanos que quieran venir al país, en tanto y en cuanto nosotros podamos atenderlos como ellos merecen y en tanto y en cuanto nosotros defendamos a los ecuatorianos y a los extranjeros que viven en el país. Lamentablemente ya el influjo de venezolanos fue demasiado grande. Se calcula por la vía del INEC en el Ecuador que están entrando ya alrededor de 500.000 venezolanos en el país, y esa ya es una cifra que podría desbordar los servicios sociales, que podría desbordar la economía del país. Por tal razón, el presidente tomó la decisión de imponer una visa, y esa visa se hace respetar. La policía y las Fuerzas Armadas lo han hecho estos días. Hay también venezolanos que se han quejado al respecto en el puente de entrada al país. Kilómetros de sí, autos estuvieron paralizados, ¿no? Así es, y la policía lo despejó también, y las Fuerzas Armadas están revisando los otros pasos porque eso es lo que ellos deben hacer. La policía y las Fuerzas Armadas cumplen lo que el presidente dictamina, y el presidente está protegiendo a los ecuatorianos y a los extranjeros que viven en el Ecuador. Sin embargo, no se ha prohibido la entrada de ciudadanos venezolanos. Lo que se pide es que tengan documentos, que tengan una visa que sea tramitada con el país. Exactamente, tienen que tener una visa, es lo mismo que pidió Perú, lo mismo que pidió Chile. Nosotros estamos simplemente regularizando la entrada de los venezolanos en el país, y no solamente venezolanos. Se ha pedido visa a varios países: a Angola, a Camerún, Gambia, Ghana, Guinea, India, Irak, Libia, Siria, Sri Lanka y el Congo. ¿Esto responde a temas de seguridad? Sí, a temas de seguridad, y a que están entrando demasiados ciudadanos de esos países sin que el Ecuador encuentre una justificación como para que se queden. Y nosotros no podemos en esas circunstancias poner en riesgo la situación de nuestros ecuatorianos. Todas las decisiones que el presidente Moreno toma son para resguardar la seguridad y, lo que dijo ayer en la noche, el bolsillo de los ecuatorianos. El presidente está siempre de la mano de los ecuatorianos y está siempre preocupado de que su bienestar sea la primera prioridad del gobierno. Hablando de esto precisamente, ¿en cuánto tiempo se espera lograr ya una regularización y un flujo de ingreso pues mayormente controlado en nuestro país? Porque esta medida recién empieza, pero tiene algunos pasos que deberán ser ejecutados en el tiempo que viene. El ingreso ya está controlado. Desde el día de antes de ayer, las personas que ingresen al Ecuador de las nacionalidades que mencioné hace un momento tendrán que presentar una visa, y sobre esa base es que ese será el único ingreso que está permitido por las autoridades de nuestro país. ¿Pero hay un tope de personas que podrán ingresar con esta visa humanitaria, o cuál es la meta del gobierno? Las personas que cumplan con los requisitos para la visa humanitaria podrán entrar. Tienen que acercarse a los consulados de los distintos países en los que el Ecuador está presente, tienen que justificar la entrada para poder entrar en esa visa, y sobre esa base es que el Ecuador acogerá a todos aquellos que cumplan con ello. ¿Cuánto menos del flujo migratorio se espera a partir de la aplicación de esta medida de la visa humanitaria? Es decir, han estado ingresando al país en algunos tiempos un promedio de 2.000 personas diarias, después han bajado. En este caso, ¿cuánto se espera que se reste este número de ingresos? En los últimos días, para ponerle un ejemplo, como usted bien dice, estaban entrando alrededor de 2.000 como promedio. Por supuesto, los últimos días antes de entrar en vigencia el tema de la visa, eso aumentó porque había más venezolanos que querían entrar antes de que eso suceda. Sin embargo, en los últimos 3 días, en los últimos 2 días, lunes y martes, han entrado 100 venezolanos, es decir, baja de 2.000 diarios a 50. Y por supuesto es parte de la intención del gobierno que ya no entre tanta gente, siempre para precautelar a los ecuatorianos que están aquí, para precautelar su bienestar, su situación social, y para precautelar el empleo que los ecuatorianos y los extranjeros que viven en el Ecuador merecen tener. Sin embargo, siempre he visto algunas situaciones excepcionales, como el tema de reunificación familiar, el tema de niños que han estado ingresando también solos al país. ¿Cómo están esos temas? Eso se permitirá siempre, es decir, nosotros tenemos la misma posición que los otros países que exigen visa al Ecuador tienen. Las personas que están aquí pueden reclamar a sus parientes, aquellas personas que hayan entrado legalmente al país. También esto es importante.
Los venezolanos que viven en el país tienen que saber que aquellos que entraron legalmente hoy día tienen la posibilidad de acceder a una visa si lo justifican con las autoridades y que están habiendo ya registros en las calles, en los negocios, las distintas instituciones del Estado ecuatoriano para saber en qué situación están los venezolanos que están viviendo en el país. Para nosotros es fundamental el trabajo del Ministerio de Trabajo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que están yendo a los distintos negocios a asegurarnos que no haya hermanos venezolanos contratados sin que la ley esté de la mano. Nosotros no vamos a permitir que haya personas inescrupulosas que se beneficien de la desesperación de los migrantes para poder contratarlos por menor valor. Ya han habido alrededor de 1.200 sanciones. Y también hay procesos penales en contra de aquellas personas que quieren abusar de hermanos venezolanos y por tal razón, en ese abuso, perjudicar a hermanos ecuatorianos que podrían estar trabajando en esos espacios. Esto viene atado a un censo que se va a realizar, pero también a las reformas migratorias que ya fueron planteadas por el canciller, por la ministra de Gobierno. Sí, son reformas migratorias y son registros para asegurar que las personas que están en el Ecuador cumplan la ley. Bueno, pasemos a otro tema, secretario, lo que tiene que ver al pago con bonos a jubilados. Ven, ya zanjado este tema que causó pues una crisis incluso para el gobierno. Digo crisis porque se habló incluso de generar un juicio político en contra del ministro Martínez. No es una crisis, el gobierno vive todos los días con problemas permanentes y tenemos que lidiar y dar solución, y eso es lo que hemos hecho con el tema de los jubilados. Nosotros recibimos una deuda de $1.200 millones impagos a jubilados y hoy día nosotros ya hemos pagado en lo que va de nuestro gobierno por orden del presidente Moreno y decisión del ministro Martínez a 15.160 jubilados. Se han pagado ya 760 millones de los 1.200 adeudados. Nosotros como gobierno sabemos quiénes son las personas que más necesitan de nuestro apoyo y por eso de los 1.200 millones adeudados ya se han pagado 760. Y muchos de ellos en el periodo entre el que hubo ese problema entre algunos jubilados que no querían recibir su pago en bonos y hoy ya se han pagado, ya se han pagado más de 60 millones desde que eso sucedió, mucho de ello en bonos, otra parte en efectivo, siempre respetando el derecho que esos jubilados tenían de esa indemnización aparte, porque es importante dejar claro que no eran las pensiones jubilares lo que se estaba deudando. Es la compensación final, que es alrededor de $50.000 de promedio para cada uno de estos jubilados. Eso es lo que se ha pagado, era su derecho, y el ecuatoriano que está en esa situación tiene que tener la certeza de que el gobierno va a seguir con estos pagos. ¿Se ha logrado, más allá del acuerdo que se firmó con los jubilados, que estén conformes con el pago de las compensaciones en bonos? Nosotros lo que hemos hecho es cumplir nuestra palabra. El presidente Moreno cumple lo que ofrece y sobre esa base él propuso un método de pago. Se discutió con los jubilados, como siempre. El presidente introduce el diálogo como un elemento fundamental de relacionamiento, y de ese diálogo salió un mecanismo que hoy día está demostrando tener el éxito para que esas personas puedan por fin cobrar lo que les corresponde. ¿Tienen un balance de cuántos jubilados han aceptado recibir el pago, estas compensaciones con los bonos? Ya hay alrededor de 1.667, hay que ver qué es lo que pasó los últimos 2 días, esto es cifra de viernes, 1.667 jubilados que han recibido pago en bonos. Eso significa que hay mucha gente acogiéndose a esa posibilidad. Otros han seguido el camino de pago en efectivo. El Ecuador va a seguir cumpliendo con su obligación. Se tiene, o se entiende más bien mejor de parte de los jubilados cómo funcionan estos bonos, este mecanismo que ustedes han ofrecido para poder solucionar de manera inmediata este problema. El ecuatoriano tiene que tener la certeza de que cuando el gobierno ofrece algo lo cumple. Es lo que pasó ayer en la noche. El presidente de la República en una cadena nacional se expresó al respecto tanto de la posible especulación de útiles escolares como de la subida de precios de las pensiones de los colegios privados. El presidente de la República no va a permitir que en la situación que vivimos se le meta la mano en el bolsillo a los ecuatorianos. Por eso hoy día los gobernadores de todo el Ecuador y los intendentes van a salir a controlar los precios en papelerías para asegurarse de que nadie se aproveche de la situación de estos padres de familia que compran los útiles y se disparan sin justificación. Lo mismo pasa con los jubilados. El presidente está siempre velando por el bolsillo de los ecuatorianos y por el bienestar de todos aquellos que vivimos en este país. Hay varios actores que han entrado en esta, digamos, negociación que se ha hecho. Por un lado el gobierno y también el BIES, que entró a actuar como un actor importante que ha permitido que haya más confianza para que los jubilados accedan a la compensación a través de estos bonos. ¿Qué se logró con el BIES? ¿Cómo se logra ese compromiso de que ellos sean los principales ofertantes para la compra de estos bonos? Esa es otra diferencia con el pasado. El presidente Moreno ha dado claras órdenes
a Paul Granda, hoy presidente del directorio del IES, y a Vinicio Troncoso, el nuevo gerente del BIES, de que ese banco tiene que ser un banco que esté al servicio de la gente todo el tiempo. ¿Qué significa el servicio de la gente? Por ejemplo, que sea una de las instituciones que viabilice la posibilidad de que esos bonos tengan el menor castigo posible y los jubilados puedan cobrar la mayor cantidad de dinero del caso. Pero también el BIES la semana pasada dio otra buena noticia, y es que van a entregar $900 millones en créditos hipotecarios con 0% de entrada, ni un centavo de entrada, al 5% de interés y hasta $130.000. Es decir, la gran diferencia con el pasado es que hoy día tenemos instituciones que están pensando en la gente. Ya no es coger plata del IES para fondear el presupuesto del Estado y ver cómo se dispendia. No, hoy día el IES pone su plata en el banco que le corresponde, que es el banco del IES, y ese banco le entrega la plata a la gente. ¿Sin poner riesgo a la institución? Tanto vía bonos a los jubilados como vía a las personas que tienen créditos hipotecarios. Y no hay nada más seguro que un crédito hipotecario. El riesgo de un crédito hipotecario es muy pequeño porque tienes la casa como prenda, como posibilidad de recobrar en caso de que no haya pago. Y en el caso de los pagos a los jubilados, el BIES está teniendo una ganancia por ese margen, una ganancia pequeña, pero por el margen que puede cobrar de los bonos. Es decir, nosotros garantizamos la solidez de la institución y que sean sus verdaderos dueños, es decir, los dueños del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los que se beneficien del tema. Es lo que hace un gobierno responsable, es lo que hace el presidente Moreno. Es que en un momento se pone desde algunos sectores en tela de duda de que el Estado pueda responder con el BIES por esta cantidad de dinero, estos $240 millones que se habría comprometido a comprar en los bonos. Eso no es que el Estado le responde al BIES. El BIES, para poder comprometerse, y es un banco muy serio, tiene que tener la garantía de tener ese dinero, y el BIES tiene ese dinero con la certeza, además de los ahorros y los beneficios, las ganancias que el BIES tiene todo el tiempo. Cuando está bien manejado, una institución del Estado puede garantizar, beneficiar a los ecuatorianos, y es lo que hace tanto el BIES como el IES, y es lo que hacen las instituciones del Estado al mando del presidente Lenín Moreno. Hay otro tema, y es el tema de la reactivación económica. El día de ayer precisamente se daban a conocer algunas cifras, balances de cómo va el Ecuador en este 2019. ¿Hay mejores expectativas de cerrar el año con algún crecimiento económico? Sí, lo que es importante es que el Ecuador ya ha tomado una senda de mejorar su situación económica. Nosotros no dejamos de lado que hay gente que todavía la está pasando difícil. Lamentablemente, cuando salimos de una crisis, cuando tratamos de superar un problema, tenemos que apretarnos por un momento, y nuestra preocupación son esas personas que hoy día siguen buscando trabajo, esas personas que quieren sacar adelante a sus familias. Y este es un gobierno que no se ha olvidado de que esas personas están ahí, que nosotros tenemos que cuidarlas, que preocuparnos de ellas. Sin embargo, dejamos ya el momento de mayor crisis de lado, es decir, ya la dolarización está cuidada, la situación económica está tranquila y estamos encaminados hacia muy pronto llegar a un proceso de prosperidad que hemos logrado, y quisiera mostrar algunas de las cifras que tenemos. ¿Es a esa cámara o esta de acá? Sí, a esta cámara, por favor. Ya en términos de exportaciones, desde el 2018 al 2019 hemos tenido un incremento de $500 millones en un solo año, ¿no es cierto?, en lo que corresponde a los meses de un año al otro. Y esas exportaciones totales llegan a un 3.7%, pero también las exportaciones petroleras y las exportaciones no petroleras han crecido por igual. Es decir, tenemos una economía que se está moviendo, que está sacando dólares y que está sacando productos, y que los dólares entran al Ecuador. Ya no salen dólares por importación más que entran. Hoy día ya nosotros podemos decir que estamos exportando. Por tal razón, el trabajo de los ecuatorianos está logrando que entren cada vez más divisas, y esas divisas se queden en el país. ¿Se ha logrado controlar un poco el tema de las importaciones, de la balanza comercial? No se trata de controlar las importaciones, se trata de que nosotros exportemos más que importemos. Importar no está mal en tanto y en cuanto la balanza siempre esté cuidada para prevalecer el cuidado a la dolarización. ¿Y así consideran ustedes que se está trabajando, la balanza comercial está bien? ¿Se puede considerar que estamos por buen camino? Las cifras lo demuestran. No se trata de que nosotros consideremos, sino de que las cifras sean contundentes en términos de proteger la economía, proteger la dolarización, y esa es la primerísima preocupación del gobierno y del ministro Martínez. Se ve entonces una recuperación que pues también está anclada a varios cambios que se han propuesto, y se está esperando que el gobierno pues los envíe hacia la Asamblea Nacional. ¿Qué serían específicamente estos cambios que se esperan? Antes de los temas legales hay ya decisiones que el gobierno ha tomado que son buenas decisiones para la gente. Por ejemplo, la reducción en los aranceles para todos los insumos deportivos. Antes de entrar en el programa de noticias veíamos, mientras estábamos aquí,
las noticias deportivas que a la gente tanto le importan, tanto le gustan. Nosotros estamos garantizando que los ecuatorianos puedan contar con zapatos deportivos sin aranceles que cuesten lo mismo que en los países vecinos, de tal manera que esos deportistas que quieren practicar tanto a nivel amateur como a nivel profesional puedan hacerlo sin un costo excesivo, y lo mismo con todos los insumos deportivos. Es decir, nosotros poco a poco vamos a ir liberando aquellas cosas que a los ecuatorianos les importan, y por supuesto para eso necesitamos un marco normativo tanto tributario como laboral que estamos trabajando dentro del régimen y que pronto presentaremos a la Asamblea. Usted hablaba de inversiones también hacia nuestro país, que se está fomentando las inversiones y de que efectivamente habían crecido. ¿Cuál es el fruto de esas inversiones? ¿Cómo es que los ciudadanos sienten que esas inversiones les benefician? Con trabajo. Con trabajo. Para nosotros las inversiones son importantes en términos de pago de impuestos, pero sobre todo con generación de empleo. Por eso necesitamos un cambio laboral que facilite a las personas que no tienen trabajo a acceder a uno. Y este cambio laboral siempre tiene una norma. Las personas que hoy día tenemos un trabajo vamos a estar cuidadas y prevalecidas por el código actual. Eso no se va a modificar en nada. Todos los derechos de las personas van a estar cuidadas intactas. Sin embargo, necesitamos una nueva norma que permita que las personas que no tienen trabajo accedan a uno, porque el código actual lamentablemente se ha convertido en un tope, en un muro para que las personas no puedan entrar a trabajar. Tenemos que facilitar ciertas condiciones para que esas personas que hoy día no tienen derechos accedan a uno, y por eso estamos trabajando con tanto cuidado en una reforma laboral. ¿Y ya hay acuerdos en la Asamblea? Estamos trabajando primero con el Ejecutivo dentro del Acuerdo Nacional y luego se va a presentar a la Asamblea Nacional. Todavía no ha habido una presentación en la Asamblea Nacional. Nosotros le tenemos el máximo respeto a la institución que tiene que legislar, y sobre esa base es que cuando le presentemos la norma esperaremos su debate para sacar conclusiones públicas. A propósito, y para cerrar este tema económico, el Fondo Monetario Internacional pues ha estado presente en el país en estos días con una comisión. ¿Qué recomendaciones dan? ¿Cómo ven el cumplimiento de las metas que habían sido planteadas? Todas las semanas el Ecuador recibe a distintos multilaterales, al BID, al Banco Mundial, a la Corporación Andina de Fomento, al Banco Europeo de Inversiones, al Fondo Monetario, porque lo que estamos haciendo para nosotros es transparentar todo para todas las personas que podrían confiar en el país. Todas esas instituciones, todos esos bancos mundiales confiaron en el país y tenemos en marcha un proceso de préstamo de 10.000 millones de dólares. Ya hemos visto cuáles son los créditos, 2, 3, 4% a 20 años con 2, 3 años de gracia, y vienen, por supuesto, a revisar que las cifras que nosotros hemos planteado sean cifras que tengan relación con lo que está sucediendo en el país. Por eso nosotros estamos abiertos siempre a recibirlos y siempre a dar todas las cuentas, por supuesto no solo a ellos, sino a la opinión pública, a los medios de comunicación y a todos los ecuatorianos que quieran recibir ese tipo de noticias de nuestra parte. Las metas se han cumplido hasta el momento. Ahora, ¿qué pasa a finales de año? ¿Se tiene expectativa de poder cumplir las metas o hay recomendaciones o negociaciones que se han hecho con el Fondo Monetario Internacional que permitan mayor flexibilidad? El Estado ecuatoriano toma decisiones sin necesidad de que una institución u otra le diga qué hacer. Esto es lo más importante. Y las decisiones las hemos ido tomando para sanear la economía, para cuidar a los ecuatorianos. Esas decisiones se seguirán tomando sin regresar a ver quién sea que nos lo solicite. Nosotros vamos a tomar las decisiones necesarias para la economía, y sobre esa base es que hemos obtenido la confianza de todos los multilaterales para de nuevo entregar 10.000 millones de dólares a créditos muy pequeñitos, a tasas muy pequeñitas, 2, 3, 4%, a 20 años plazo, no lamentablemente como en el pasado que se llegaron a créditos de hasta 12% a 3 años. Ahora hablemos acerca de los cambios que se han dado en el gabinete. Son algunos temas políticos. ¿A qué responden estas decisiones? Los cambios que se hicieron, por ejemplo, sale el gobernador del Guayas, ha sido ya reemplazado, y Raúl Ledesma pasa al Ministerio de Ambiente. ¿Cuál es la dinámica de estos movimientos y cuál es el objetivo del gobierno con estos cambios? Un gobierno tiene que estar todo el tiempo mirando cuáles son las circunstancias y las oportunidades que enfrenta y quiénes son las personas más idóneas para enfrentar en los distintos ministerios de esas circunstancias y oportunidades. Eso es lo que el presidente Moreno ha revisado tanto con la Secretaría de Comunicación, con Gabriela Roba, como con el Ministerio de Transporte, con Gabriel Martínez, o el Ministerio de Ambiente con Raúl Ledesma, hoy mismo, y la Gobernación del Guayas también. Lo fundamental es entender cuáles son los momentos en los que nosotros estamos viviendo, y sobre esa base quiénes son las personas para llevar adelante esos procesos. Quienes estamos dentro del gabinete sabemos que el presidente puede tomar la decisión que él quiera con cualquier ministro cuando él quiera, y esto es como cuando uno juega fútbol. Uno está jugando, deja todo en la cancha y de pronto el director técnico le dice: sal, que entra otra persona porque puede cumplir ese trabajo mejor que tú.
Entonces hay que salir, hay que agradecerle a la persona por darnos la oportunidad, y el que entra tiene que dejar todo lo que puede en la cancha. Todos los ministros lo hacemos eso todos los días y estoy seguro de que los cambios serán para bien en el país. En el caso del ministro Ledesma específicamente, ¿cuáles son las decisiones importantes que él deberá tomar, tomando en cuenta que pues también el tema pues tiene que ver mucho con el manejo de recursos estratégicos? ¿Cuál es el objetivo con ponerlo a él en esta cartera? El tema ambiental es muy grande, muy amplio. El mundo ha regresado a ver ahora a la Amazonía por el desastre que estamos viviendo, lamentablemente, y solo en ese momento nos acordamos lo importante que es el ambiente para nuestras vidas. Raúl es una persona comprometida con el país, y desde ese compromiso es que nosotros esperamos que cumpla con su tarea, no solamente al respecto de las tareas extractivas, sino muchísimo más allá. Es decir, cómo nosotros preparamos al Ecuador para todos los grandes desafíos ambientales que existen, como el cambio climático, cómo nosotros preservamos este tesoro que tenemos en el Ecuador, y Raúl es la persona que el presidente ha creído indicada para eso. Se nos quedan algunos temas, secretario, pero nos dicen que ya tiene que marcharse, así es que le agradecemos por acompañarnos el día de hoy en Primera Impresión. Yo encantado de acompañarle cuando usted quiera. Muchas gracias. Perfecto, estará invitado muy pronto. Muchas gracias por estar con nosotros en Primera Impresión. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos con ustedes. Gracias por seguirnos en Pública FM, Ecuador TV y Gama Visión.